Bueno, le damos gracias al Señor en esta hora, gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra, su poderosa palabra. Este mensaje se titula Pasemos al otro lado. Y bueno, le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos acompañe y nos hable en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con la sangre poderosa de Cristo y leemos la palabra en Marcos 4:35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y bueno, el Señor nos habla hoy y es como si el Señor estuviera diciendo, hagamos algo nuevo, pasemos al otro lado. Es como si Jesús estuviese diciendo, vienen bendiciones, es tiempo de cambio. Bueno, seguramente los discípulos estaban a la expectativa de lo que pasaría al otro lado. Y ellos lo que no esperaban fue una fuerte tormenta en el camino. Y yo te invito para que medites en la palabra y sigas leyendo el capítulo 4 del 36 al 41. Gloria a Dios. Dice que la tormenta estaba en su apogeo y Jesús dormía. Y así ocurre en nuestras vidas. Oramos de pronto y oramos y no escuchamos la voz de Dios. Y pareciera que Jesús duerme. Pareciera que Jesús duerme. Y de pronto podemos sentir que desmayamos. Y bueno, la tormenta que enfrentaron los discípulos no fue cualquier tormenta, no fue una llovizna, casi un huracán. Y la barca ya casi se anegaba. Y es precisamente en estas tormentas donde nuestra fe es probada. El Señor afirma que todo ayuda para bien. Gloria a Dios, porque el Señor dice que todo, si yo soy un hijo de Dios, todo ayuda para bien a los hijos de Dios. Y en Romanos 8:28 el Señor afirma, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, yo quiero decirte hoy que aún en las dificultades y el sufrimiento, en la más amarga desilusión, los hijos de Dios deben saber que Dios obra en medio de esas situaciones para que se cumplan sus buenos propósitos en sus hijos. Porque somos hijos de Dios. A todo el que le recibió y cree en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Dios garantiza buenos resultados al final, dice el Señor. Gloria a Dios. Inclusive una mayor madurez a quien conforme a su propósito ha sido llamado. Gloria al Señor. Y bueno, una de las cosas es que el Señor, miremos lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, ciertamente, si yo no tengo fe, si estoy de pronto dudando, si estoy poniendo en duda las promesas de Dios, si estoy cuestionando la palabra de Dios, entonces dice la palabra del Señor que no puedo agradar a Dios. Porque ¿cómo agrado yo al Señor? Yo agrado a Dios con mi fe. Cuando yo decido creer ciegamente, yo creo a cada promesa que Dios ha dado. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él tiene una recompensa para aquel que le busca, porque nunca será una pérdida buscar al Señor.
Nunca estaremos en pérdida cuando vamos a buscar al Señor, cuando le clamamos a Él, cuando nosotros meditamos en su palabra, cuando nos apropiamos de sus promesas, cuando tomamos una decisión de fe en medio de las circunstancias difíciles, porque todos tenemos circunstancias, pero yo tomo una decisión que yo le voy a creer al Señor, que yo voy a mirar puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo es posible cuando nosotros lo miramos al Señor. Cuando decidimos de todo corazón, yo te voy a creer a ti, Señor. Y ciertamente la palabra de Dios dice, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque ¿cómo crece mi fe? A medida que yo crezco en el conocimiento de la palabra. Por eso el Señor quiere que nosotros no nos quedemos como niños fluctuantes, sino que tomemos decisiones firmes con Él. Y necesitamos crecer en la fe. Y la fe, ¿cómo crece mi fe? Cuando el Señor dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Leo la palabra en voz alta, la medito, vuelvo y la repito, porque en esa repetición hay revelación. Gloria a Dios. Y bueno, Jesús quiso que sus discípulos le creyeran, porque Él les había dicho, pasemos al otro lado. Y esperaba que creyeran que si Él lo había dicho, así ocurriría. Pero como ellos sintieron temor. ¿Y qué dice Hebreos 10:23? Dice la palabra, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión, o sea, la confesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y es algo tan hermoso, Dios es fiel. Nosotros no somos fieles, pero Dios es fiel. Aleluya. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión, o sea, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y yo te digo hoy, mantén la esperanza, declara la promesa, firme, párate firme sobre las promesas que Dios te ha dado. Mirando a Jesús, firme, mirándolo a Él, yo te digo hoy que todo es posible. Y yo te digo, pasaremos al otro lado porque Jesús está en la barca. Si Jesús está en tu barca, tú vas a pasar al otro lado. Y el Señor está anunciando bendiciones, dice el Señor, algo nuevo, dice el Señor, porque Él es fiel y podemos agarrarnos de su mano y estar seguros que Él no nos va a dejar hundir. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor en esta hora por su palabra. Yo le pido al Señor que añada bendición a esta palabra, que esta palabra no regresa vacía a Él, sino que cumple el propósito para lo cual Dios ha enviado la palabra, esta palabra viva y eficaz. Los amamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén.